Bendiciones para todos, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo más de la poderosa y viva palabra del Señor. Y la palabra que les traigo hoy está en Proverbios capítulo 28, versículo 13, donde dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hoy quiero hablarle bajo el tema cómo vencer el pecado en nuestra vida cristiana. Ciertamente hay un principio en la Escritura donde dice que el pecado ya no nos va a gobernar más porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero es una gran verdad que muchas veces nos vemos, aún como hijos de Dios, sorprendidos por el pecado. Muchas veces nos vemos engañados por el pecado y muchas veces participamos del pecado, entendiendo que quien ha nacido de nuevo no practica el pecado, pero muchas veces sí se comete. Y por lo tanto hoy quiero traerle cómo podemos ser libres, cómo podemos vencer el pecado en nuestra vida cristiana. El primer paso que tenemos que hacer cuando como hijos de Dios pecamos está aquí en este texto que acabamos de leer. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo primero que uno debe hacer cuando peca es confesar. La confesión es importante. Nunca cuando uno peca, nunca cuando uno falla, debe quedarse callado o debe ocultar su pecado. Uno lo que debe hacer es confesarlo a Dios. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, automáticamente comenzamos a recibir el perdón y la gracia de Dios, y comenzamos a ser purificados y limpiados de eso que acabamos de cometer. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, lo podemos leer en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No solamente perdonarnos, sino también limpiarnos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para vencer el pecado en nuestra vida es confesarlo. El error de muchos es que cuando están pecando, cuando tienen una debilidad en su vida, se quedan callados. No se acercan al trono de la gracia, no se acercan a Dios, no interactúan con su Padre, y por eso el pecado comienza a echar raíces en su vida y después cuesta ser libre del pecado cometido. Lo primero que usted tiene que hacer para vencer el pecado cometido es confesarlo. Nunca se quede callado, hable con su Padre, acérquese al trono de la gracia y Dios en su misericordia te dará la gracia que tú necesitas para vencer el pecado en el momento oportuno. Pero lo primero que hay que hacer es confesarlo. Nunca se quede callado. David decía: mientras callé, mis huesos envejecieron. Comenzó a recibir consecuencias por quedarse callado. Nosotros no podemos ocultar lo que le hemos hecho a Dios. Lo mejor que hacemos cuando fallamos es confesarnos delante de Dios, y cuando te confiesas, comienzas a vencer y comienzas a retirar de tu vida todo aquel territorio que el enemigo tomó a causa del pecado. Lo primero que tenemos que hacer, según la palabra, es confesarlo. Lo segundo que tenemos que hacer, según Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo segundo que tenemos que hacer es apartarnos. Primero confiesas el pecado, lo segundo te apartas. No esperes un sentimiento, toma la decisión de apartarte del pecado que has hecho, y Dios te va a fortalecer y Dios te va a dar su poder para que tú puedas vencer. Pero debes de apartarte. Apartarse del pecado cometido es muy importante. Es el segundo paso para poder vencer el pecado en nuestra vida. Mucha gente se confiesa con Dios, pero no se aparta, no rompe relaciones. Si estás recibiendo tentaciones, si te sientes débil, si hay algo que te está haciendo caer, debes de apartarte inmediatamente de eso, porque si no, una y otra vez seguirás cayendo. Aunque te confieses, aunque reconozcas tu debilidad y reconozcas tu tentación, si no te separas, si no te apartas, vas a fallar. Tienes que apartarte del pecado cometido. Es algo importante. Usted tiene que apartarse del pecado cometido. Tiene que confesarlo. Y es la única manera de poder vencer el pecado en su vida. Si no lo hace de esa forma, jamás podrá ser libre. Veo mucha gente que se confiesa, pero jamás se aparta. Y usted tiene que apartarse del pecado, acercarte a Dios, pedirle la fuerza para poderte apartar de ese pecado y poder ser libre en el nombre de Jesucristo. Y lo tercero que tenemos que hacer para poder vencer el pecado en nuestra vida: primero tenemos que confesarlo a Dios, segundo tenemos que apartarnos, y lo tercero, que para mí es lo más importante, la Biblia dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil. Lo tercero que tenemos que hacer es fortalecernos. Y esta es la parte más importante, porque muchos confiesan su pecado, muchos reconocen que han pecado, muchos se apartan, pero como no se fortalecen espiritualmente, al cabo del tiempo vuelven a caer en el pecado. Y quizás, amigo mío, hermano mío, hermana mía que me escucha, has estado luchando con un pecado en tu vida y tú lo has confesado a Dios y aún te has apartado de Él intentando agradar a Dios, pero al cabo del tiempo has vuelto a caer, y la única razón es porque no te has fortalecido, porque necesitas fortalecerte. Primero confiésalo, segundo apártate, y tercero fortalécete. En el tiempo que te apartaste del pecado no es tiempo para que te entretengas, es cuando más tienes que orar, es cuando más tienes que estudiar la palabra, es cuando más tienes que buscar el rostro del Señor y llenarte del Espíritu Santo, para cuando vuelva la tentación puedas vencer y puedas salir en victoria. Entonces el tercer paso para vencer el pecado en nuestra vida es fortaleciéndonos. No se te olvide, no solamente es confesar, no solamente es arrepentirte, no solamente es apartarte, necesitas fortalecerte. Ya que fuiste libre, fortalécete para que no vuelvas a caer. Fortalécete en la oración, fortalécete buscando la presencia de Dios, fortalécete en su palabra, y te digo, tú serás el próximo que vencerá el pecado en tu vida, porque a libertad nos llamó el Señor, y la gracia y la unción del Espíritu Santo están sobre nosotros. Así que comparte esta palabra, que sea de bendición para muchos, y entiende que ya que estamos bajo la gracia, hay una promesa: el pecado no nos gobernará más, pero tenemos que confesarlo, tenemos que apartarnos de él y tenemos que fortalecernos. Si hacemos estas cosas, la Biblia promete que viviremos una vida en libertad y tendremos más libertad para buscar de Dios, para obedecerle y hacer su voluntad. Te bendigo en esta hora. Nos vemos en la próxima.